Pau Víctor brilla y el Barça vuelve a ganar. Vamos con la lupa. ¿Qué tal? Y bienvenidos a este canal, otro día más, otro día de la lupa, otro día de análisis. Sí, sé que os gustan estos vídeos y hoy vamos con todo para tratar de ver qué es lo que ha hecho el Barça contra el Real Madrid para sumar así su segunda victoria en sus dos partidos de pretemporada, para además dejar otra vez buenas sensaciones e ir analizando todo lo que ha sucedido en un partido que ha dejado muchos detalles. La realidad es que el nombre propio de este encuentro no es otro que Pau Víctor, que os dejaba por aquí el análisis del futbolista catalán en el canal de por qué creo que podía ser el Fermín de esta pretemporada. Y la verdad es que el exjugador del Girona me está dando la razón de una forma bestial, porque Pau Víctor suma esos 3 goles en 2 partidos, que es una cifra ya espectacular, pero las sensaciones son muy positivas. Jugando en el primer partido como delantero centro y haciéndolo ayer ante el Real Madrid como falso extremo derecho. 2 posiciones que él domina porque las ha jugado en el filial y, como os comenté en el análisis que hice de Pau Víctor, una de sus principales virtudes es la capacidad de ser polivalente, esa versatilidad que suma un abanico de opciones muy interesantes para Hansi Flick. Yo estoy convencido de que Pau Víctor va a ser un jugador importante esta temporada porque tiene muchas cosas que luego iremos comentando que son vitales. Pero más allá del auténtico show de Pau Víctor con ese doblete y muy buen partido, el Barça jugó un encuentro bastante serio ante el Real Madrid. Lo vamos a analizar en la pizarra, pero antes de nada decir algunas de las sensaciones y algunos de los titulares de este partido antes de entrar ya más de lleno en el análisis. Lo primero, importante destacar que Vitor Roque no ha sido titular ni siquiera el primero o el segundo cambio. Pau Víctor está por delante de él, esto ya es una realidad. Ha pasado hoy Unai, que el otro día no jugó nada por estar con fiebre, hoy fue titular Unai Hernández, pero es que luego entraron tanto Kim Junyent como Guille Fernández por delante del futbolista azulgrana, del brasileño Vitor Roque. Veremos qué termina pasando con él, pero la realidad ahora mismo es que no es un jugador prioritario para Hansi Flick y eso yo creo que es un mensaje ya relevante porque nos está diciendo la realidad que tiene ahora mismo el jugador brasileño. Otro apunte importante que a mí me gustó mucho del partido, que creo que es interesante, es que el Barça viene siendo un equipo inteligente, maduro. Pese a la poca experiencia de muchos de sus futbolistas, del poco rodaje, de que es un equipo relativamente nuevo, el Barça no está teniendo apuros en ser un equipo que busque presionar, pero si no logra robar, si el rival, como en el caso del Real Madrid, tiene calidad, tiene talento para mover la pelota, el Barça da 1, 2, 3 pasos hacia atrás y es capaz de defender de forma compacta. Aquí me van surgiendo bastantes dudas porque luego entraremos en el partido de Robert Lewandowski, que para mí fue de lo más negativo de la noche de ayer en Estados Unidos, porque hay muchos detalles tácticos que no está terminando de realizar al nivel de sus compañeros y esto es un problema para Hansi Flick, para mantener una presión, una altura defensiva, un equipo bastante dinámico en defensa. Es muy importante la doble punta y eso os lo conté en el primer análisis de la temporada. El partido ante el Manchester City, el Barça creo que lo hizo mejor que ante el Real Madrid, aunque ante el Real Madrid también se mostró bien. Veremos qué termina sucediendo porque esto no ha empezado todavía, pero mi pedrada hoy en esta primera semana de agosto es que entre Gundogan y Lewandowski habrá uno que al terminar la temporada no vaya a ser tan importante como pudiese ser el pasado curso o incluso en este inicio de curso. Y ahora sí es momento de ir ya a la pizarra, de empezar a analizar lo que sucedió en ese partido, de comentar todas las cosas interesantes, que hubo muchísimas, y empezar a ver qué es lo que propone Hansi Flick. Vamos allá. Ya en pantalla tenemos la disposición táctica del Barça ante el Real Madrid. Repito, el Barça de Flick, aunque parezca muchas veces que está jugando en una especie de 4-2-3-1, la realidad es que está haciéndolo o está partiendo en un 4-3-3 muy dinámico, con mucha movilidad y por lo tanto variante. Es decir, Marc Barnal está siendo el mediocentro del equipo. No estamos viendo a un doble mediocentro con 2 jugadores, en este caso Casado y Bernal, en línea. Esto no lo estamos viendo a pesar de que en algunas ocasiones, como es lógico, Marc Casado descienda para poder ser de ayuda. Pero de inicio, Marc Barnal es el mediocentro, Marc Casado el interior diestro y ojo, con Pablo Torre se está moviendo por toda la zona del interior izquierdo cogiendo más altura. Pero eso no implica que en alguna ocasión incluso sea Pablo Torre el que desciende o lo haga Marc Casado. Y algo muy importante en lo que estamos empezando a ver con Hansi Flick es que los extremos solo lo son de etiqueta. La hora de la verdad, tanto Unai Hernández como el otro día Vitor Roque, Julián Araujo, Pau Víctor, quien sea, están cayendo constantemente en zonas interiores. Y esto es especialmente interesante
en Pau Víctor. Luego lo vamos a ver el porqué. De hecho, aquí en pantalla tenemos el mapa de calor de Pablo Torre. Estamos viendo cómo el mapa nos muestra que se mueve por zonas de interior, no tanto de la media punta, que es un jugador que también tiene impacto en todo ese carril y por lo tanto es interesante empezar a hablar del Barça de Flick como de ese 4-3-3 bastante dinámico. ¿Por qué? Bueno, porque en Real Madrid, en caso de hacer ese tipo de presión con un jugador que salta, muchas veces sí Marc Casado buscaba aparecer para buscar sobre todo esa superioridad en esa triangulación en ese perfil, ¿no? Con el lateral Alex Valle, luego hablaremos de Valle porque ha hecho un partido fantástico, buscar que el Real Madrid emparejase aquí individualmente y aprovechar luego también la capacidad de Pau Víctor para aparecer por dentro. Una vez, de hecho, la pelota llegaba aquí a la posición de Alex Valle en ese lateral diestro, como es un jugador jugando a pierna cambiada, la salida normalmente era hacia adentro. Y eso era muy interesante porque aquí sí aparecía, por ejemplo, un jugador como Pablo Torre, que hacía en ese rol de interior izquierdo la capacidad para aparecer en la zona de 3/4, sumar muchos jugadores en zonas interiores, y el Barça en alguna ocasión filtró ese pase de Alex Valle, que lo hizo bastante bien también con el balón jugado, a pesar de las limitaciones que a veces pueda tener un jugador acostumbrado a estar siempre a pierna natural. Ayer lo hizo a pierna cambiada en todo el primer tiempo con mucha exigencia y lo hizo muy bien filtrando y con Pablo Torre apareciendo. Luego el Barça es un equipo que ataca los intervalos, es decir, que tanto los dos extremos como Lewandowski buscan percutir por dentro para forzar la defensa a estrecharse muchísimo e intentar ser lo más verticales posible, tener más jugadores dentro, es decir, más cercanos a la portería, para que en caso de superar línea de presión, Hansi Flick lo está teniendo muy claro, el equipo azulgrana busque esa verticalidad desde el pase, desde la conducción, para poder atacar toda esa línea defensiva. ¿Por qué fue importante Pau Víctor? Vamos a ver ahora la imagen del gol para explicaros el porqué de Pau Víctor. Esta es la jugada del gol del Fútbol Club Barcelona, del segundo gol de Pau Víctor. ¿Qué estamos viendo en pantalla? El que está dando el pase es Robert Lewandowski. Yo lo comenté también en algunas ocasiones en este canal. El polaco es un delantero que disfruta cayendo de su zona, que disfruta apareciendo en esa media punta. Aquí vemos la disposición táctica del Barça, con Marc Barnal y Marc Casado, los dos centrocampistas más de base, con este Kim Junyent más abierto en banda izquierda, Pablo Torre, fijaros dónde están los tres centrocampistas, y dónde está Pau Víctor, que es la clave de todo. Pau Víctor está atacando el intervalo que os he comentado ahora en la pizarra, central-lateral. Fran García, Rüdiger, Pau Víctor siendo muy agresivo para hundir, y eso termina generando el espacio para la llegada del lateral, en este caso de Alex Valle. Vamos a ver la jugada, cómo termina, el balón es buenísimo, dónde está Pau Víctor bien situado, el centro y el segundo tanto del futbolista azulgrana. De hecho, aquí en pantalla os he situado una imagen que ha colgado el crack de Fermín Suárez en sus redes, donde vemos una de las particularidades del modelo de Hansi Flick, y es que los jugadores de banda, en este caso tanto tenemos a Pau Víctor, a Robert Lewandowski, también aquí está atacando Unai, atacando en espacios centrales. Esto termina generando que el lateral tenga mucha capacidad para generar sus situaciones, y eso favorece, en ese caso, es la jugada del 0-1, que Alex Valle, por ejemplo, pueda generar el espacio para poder centrar, porque el Barça sitúa a 3 jugadores buscando el punto de penalti ante la pareja de centrales del Real Madrid. Es decir, es un equipo vertical, un equipo agresivo y que carga el área en esos intervalos que son muy difíciles de defender. De hecho, una de las claves es que cuando Robert Lewandowski, el polaco, en vez de estar fijando a los dos centrales en esta zona, tanto Rüdiger como Militao, él desciende y le buscan con un pase vertical, sobre todo en la posición de Marc Bernal. Cuando él recibe aquí, esto termina provocando el hundimiento, evidentemente, de los dos mediocentros en esta zona, el hundimiento, pendientes no todos del polaco, se acerca aquí, el equipo rival se constriñe muchísimo, se termina constriñendo, y eso que genera que Pau Víctor, aprovechando que el polaco está fuera, ataque ese espacio. Esto hace que Fran García se cierre muchísimo, Pau Víctor cierra el espacio, y Alex Valle puede aparecer completamente solo en ese perfil. Cuando el balón le llega a Alex Valle, el Barça tiene ya no solo a Pau Víctor en disposición de rematar, el Real Madrid defendiendo el centro lateral, Pau Víctor apareciendo, sino también, evidentemente, el polaco Robert Lewandowski, con un Unai que también puede cargar y buscar la diagonal para ser receptor. Y aquí Alex Valle tiene todo el tiempo del mundo antes de que llegue Brahim. El Barça de Hansi Flick, por lo tanto, busca ser un equipo ancho y muy dinámico por dentro. Y esto es importante, porque no solo va a priorizar las típicas recepciones abiertas de los extremos,
Y repito, cuando llegue Lamine Yamal, cuando Rafinha tenga más minutos, seguramente veremos más recepciones abiertas que las de Pau Víctor, que no es un extremo, o las de Unai, que tiene esa tendencia a interiorizarse, pero de plan de inicio, y ya lo veíamos en su Bayern, Hansi Flick es un entrenador que prioriza todo ese dinamismo interior, buscar tener muchas situaciones de tercer hombre y superioridad por dentro. De hecho, el FC Barcelona en muchas ocasiones lo que busca precisamente es verticalizar desde esos primeros pases con el dinamismo constante. Si Marc Bernal logra recibir, muchas veces Endrick le saltaba, aquí teníamos a Modric más pendiente, el Barça empezaba a situar a jugadores por detrás. Aparecía Pablo Torre en esa zona, Unai era receptor por aquí, por lo tanto Marc Bernal podía girarse si Endrick le acosaba, Marc Bernal ahí podía jugar perfectamente en vertical, había esos pases fáciles filtrados, buscaba la aparición de Pablo Torre o un tercer hombre, en este caso con Lewandowski, si los centrales ahí son agresivos, también para la ruptura posterior tanto de Unai como de Pablo Torre. ¿Qué vimos con la presión del FC Barcelona? Vimos cosas interesantes, matices nuevos. El Barça en algunos momentos presionó con los tres atacantes arriba formando una línea de tres. Vimos en el primer partido ante el Manchester City que el Barça lo hizo siempre en 4-4-2, pero en cambio vimos que Lewandowski, Unai y Pau Víctor eran capaces de gestionar esa primera línea, toda el ancho del campo. Eso favorece que por detrás... Eso favorece que en caso de robo tengas más efectivos por delante de la línea de balón y por lo tanto sea más fácil poder encontrar una superioridad. De hecho vimos en el inicio del partido un robo alto de Marc Casado en esa zona y ya jugó por lo tanto el canterano un pase directo para poder atacar la profundidad. Pero eso también implica mucho más desgaste de los jugadores por detrás porque tienen tanto Marc Bernal, Marc Casado, Pablo Torre mucho más metros por recorrer. Pero en caso de volver a gestionar la presión de la misma forma, volvemos a ver a Pablo Torre y a Lewandowski con Unai Hernández y Pau Víctor formando esa línea de 4. Y el problema del FC Barcelona fue el siguiente. Si Pablo Torres saltaba en esa posición, un Militao aquí Lewandowski lo que tiene que hacer no es quedarse en esa posición, tapando el pase al portero. Si ve que por detrás tiene amenaza, que por lo tanto Bernal está pendiente de Modric, que Casado está pendiente de ese salto hacia Dani Ceballos, aquí Lewandowski lo que tiene que hacer es tratar de tapar el pase de vuelta y arriesgarse, eso sí, a que el Madrid juegue hacia Militao. Ahí puede saltar Unai, Alejandro Valde puede ser más agresivo, el Barça se puede desplegar a partir de ese señuelo. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que Lewandowski muchas veces no hace ese esfuerzo para tapar y por lo tanto el Real Madrid puede jugar fácil. Con un pase de Rüdiger filtrado a Mario Martín, ahí obligas a un esfuerzo de Pablo Torre, Lewandowski se queda en tierra de nadie y los 4 del centro del campo quedan vendidos, pudiendo aparecer sobre todo Arda Güler en zonas interiores, que hizo un gran partido del jugador turco, y con Endrick amenazando la profundidad. Eso hace que Christensen e Íñigo estén más pendientes del desmarque de Endrick y por lo tanto se genera mucho espacio entre líneas, algo que el Barça tiene que mejorar y que me genera dudas con Robert Lewandowski. Vamos a ver si puede ejercer o no esa presión asfixiante que le gusta a Hansi Flick. De hecho, como os decía antes, cuando el Barça no lograba recuperar la pelota, se organizaba en esa especie de 4-4-1-1, de 4-4-2, incluso a veces con Marc Bernal siendo el centrocampista de referencia, Marc Casado ganando un poco más de altura, con Unai, con Torre, con Pau Víctor, una especie de 4-1-4-1. Pero ¿cuál fue el problema en algunas situaciones? Que aquí Marc Bernal muchas veces tiende a hundirse. Si el Real Madrid lleva el balón hacia los costados, si el Madrid lleva el balón sobre todo, por ejemplo, hacia Brahim, y el Barça, por lo tanto, pierde altura, y Marc Bernal formaba prácticamente dentro del área como una referencia más. El Barça perdía altura, el Barça se hundía, y eso terminaba provocando que si aquí Lewandowski no trabaja en esas segundas jugadas, al equipo le cueste salir. Veremos qué termina sucediendo, porque por eso os decía al inicio que una combinación de Gundogan más Lewandowski me parece un tanto arriesgada, teniendo en cuenta lo que plantea Hansi Flick, sobre todo en determinados partidos en los que haya un nivel de exigencia física mayor, más alto. Veremos eso cómo termina o qué implicaciones tiene en el largo plazo. De hecho, tras el fin del partido, Hansi Flick habló sobre precisamente este tipo de acciones en las que el Barça perdía altura. Es algo que va a tener que dominar, que va a tener que aprender, porque es muy difícil, por no decir imposible, de presionar los 90 minutos. De hecho, no hay prácticamente ningún equipo en el mundo que lo pueda hacer, sobre todo en partidos de máxima exigencia. El Barça podrá ser un equipo muy presionante durante gran parte del encuentro ante rivales que se replieguen, ante rivales con menos calidad para poder transitar y amenazar la profundidad,
pero como en equipos como en el Real Madrid o en el primer partido ante el Manchester City, lo lógico es esa alternancia en el dominio. Sí es cierto que el Barça va a tener que marcar mucho más arriba a la altura defensiva para no sufrir demasiado, y Flick se mostró enfadado con eso. Dijo que el Barça tiene que ser más agresivo, que no puede ser que defiendan tan atrás y que tienen que presionar más. Ese nivel de autoexigencia es muy importante, sobre todo en partidos de pretemporada, para ya marcar el tono, marcar dónde está el baremo y a partir de ahí ir trabajando. Y eso es importante porque las dudas aquí están: ¿el Barça puede ser un equipo presionante con Lewandowski más Gundogan? ¿Puede el Barça realmente marcar la altura ante equipos como el Real Madrid durante gran parte del partido si dos de sus jugadores no son capaces de hacer esos esfuerzos continuados, de hacer esos pequeños detalles micro, de saltar, de sombrear al que va a recibir para evitar que el rival te gire? Eso es muy importante. De ahí mis dudas y la sensación de que en esta pretemporada Flick está priorizando esa capacidad en el doble mediocentro con Casado y Bernal para poder marcar la altura bastante arriba, con jugadores por fuera, tanto Julián Araujo como Vitor Roque en la primera jornada, como Pau Víctor y Unai Hernández en este segundo encuentro, son futbolistas agresivos, que saltan, que van a buscar al central, que son jugadores que van a, por lo tanto, marcar una línea defensiva bastante alta y van a forzar al equipo contrario a jugar hacia atrás. Pese a todo, las noticias para el Barça están siendo muy positivas, porque el rendimiento de los futbolistas del Barça B está siendo excepcional, con jugadores como Marc Casado ya con ficha del primer equipo, con un Pau Víctor al que Flick dice que bueno, que las puertas están abiertas, yo creo que se va a quedar. Marc Bernal, que tiene ficha del Barça B, jugando a un gran nivel, también Unai Hernández ayer creo que tuvo un buen primer tiempo. Y además, para mí, la noticia de ayer del partido ante el Real Madrid fue la de Alex Valle. Hizo un partido espectacular jugando en ese lateral diestro. Además, por delante tenía a Brahim Díaz, que es un jugador muy habilidoso, con regate potente, con un cambio de ritmo bastante fuerte, y no solo le vimos bastante bien a nivel defensivo, sino además con balón marcó las diferencias en los dos goles, con dos balones espectaculares. Es un futbolista que tenía un reto añadido al jugar a pierna cambiada. Veremos si es solo una prueba de Hansi Flick en esta pretemporada para ver cómo se desenvuelve el chaval a pierna cambiada, o si realmente ya ha detectado algo en los entrenamientos y quiere aplicarlo en el día a día. La realidad es que para el Barça es importante que tanto Gerard Martín como Valle estén dando un rendimiento tan sólido, porque recordemos que la marcha de Joao Cancelo deja solo a Alejandro Balde como el único lateral zurdo de la primera plantilla, y va a ser muy importante que el Barça pueda contar con un relevo de garantías. Como siempre os digo, dejadme un like en el vídeo, que me ayuda muchísimo, y vuestros comentarios. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué os parece la pretemporada de Pau Víctor? Las sensaciones con Flick, los nombres propios que queráis destacar. Os leo a todos y lo vamos debatiendo. Me ayudáis mucho y estoy muy contento de cómo está yendo el canal. Estáis todos más que bienvenidos y os espero en el siguiente vídeo.